sumamente restringidos. Pues había grandes profesores que recuerdo con mucho cariño y con mucho agradecimiento. Mansur, uno de ellos. El doctor Mansur y Sodi Pallares, el maravilloso Fernando Sodi Pallares, que nos daba clase de metafísica, pero siempre desde una perspectiva muy tomista y neotomista. Sí. Y yo tenía inquietudes que no eran respondidas, no podía responder ese tipo de enfoque. No. Y por esa razón, dado que tuve a un gran maestro también a quien quise mucho, que fue Fray Alberto Escurdia, sí, que me dio alguna clase en la Iberoamericana, conversando con él me dijo que porque sí, pasarte a la UNAM. Sí, y me cambié de una manera bastante fácil y tranquila. En aquel entonces era muy sencillo, hacer el cambio era algo sumamente, sin dificultades burocráticas mayores. Y entonces ya llegué a la gran universidad. Sí. Entonces sí llegué a la universidad. Y ahí, desde el principio tuve la suerte todavía de poder llevar algunos cursos con el doctor Gauss. Sí. Llevé 2 cursos con él, que fueron experiencias inolvidables para mí. Fueron los últimos cursos que dio él en la Facultad de Filosofía y Letras. Y después también, estaban los que en aquel entonces eran profesores jóvenes de la facultad, que eran Ricardo Guerra y Luis Villoro. Rossi. Un poco más tarde llegué a las clases de Alejandro Rossi, sí. Después de 2 años de estar en la facultad, tuve la oportunidad de llevar un seminario, que fue el primer seminario. Aquí en la facultad, como en los casos anteriores de estas sesiones, preguntándole a los alumnos, a profesores, a gente de la facultad que se supone que estudia filosofía, ¿qué es la filosofía analítica? Si saben lo que es, qué rasgos tiene, cómo se caracteriza o por qué características, cualidades, etcétera. Y nadie supo decir nada, y por eso no pasamos en esta ocasión un video. También dijiste algo que me parece correcto. Había una gran oferta en los Estados Unidos y yo diría en el mundo anglosajón. De modo que la filosofía analítica vino a abarcar muchísimas cosas, al grado de que ha sido un problema determinar lo que es la filosofía analítica, aunque puede haber algunos acuerdos. ¿Tú cómo entiendes la filosofía? ¿Cómo le explicarías a la gente lo que es la filosofía analítica? ¿Cómo la entiendes tú? Bueno, yo creo que la filosofía analítica no se puede caracterizar dando una o dos características, ¿no?, que la distingan. Pero es un estilo de hacer filosofía, que nace sobre todo en el mundo anglosajón, aunque también se puede decir que el positivismo lógico que había florecido en Austria a finales del siglo XIX y principios del XX es también un antecedente muy importante, y que se alimenta, aparte de esta corriente positivista importantísima que trabajó muchísimo temas sobre todo de filosofía de la ciencia, se alimenta también de un desarrollo que hubo a principios del siglo XX en el campo de la lógica, un desarrollo fantástico, sí, ¿no? Claro. Realmente podríamos decir que la lógica moderna nace en ese momento con personajes de la talla, de Frege, de Russell, de Whitehead, ¿no?, y de otros, sí, y Wittgenstein, desde luego un poco posterior. Y por otro lado... Pero ese estilo del cual hablas, ¿cómo lo describirías? ¿Qué tiene de peculiar? Allá voy. Por otro lado, hay también un gran disgusto, yo diría, por un tipo de filosofía que se hacía en las grandes universidades europeas, sobre todo, y en algunas norteamericanas, y seguramente aquí también, que era sumamente grandilocuente y pomposa y utilizaba expresiones un poco oscuras y rimbombantes, y realmente no había manera de controlarla. Cada quien podía decir casi lo que quisiera, ¿no? Y bueno, con tal de que sonara como grandioso y solemne, pasaba por filosofía. Y comienza entonces este grupo, ¿no?, muy plural de personas muy diferentes, interesadas en distintas cosas
cosas a coincidir en algo, en que la claridad y la precisión en la expresión y el rigor en los argumentos que se ofrecían tenía que ser el único medio aceptable de entregar resultados filosóficos. Entonces, bueno, si desde luego simplificando muchísimo, sí, podríamos decir que lo que distingue a la filosofía analítica, bueno, es un compromiso con el rigor, sí, es un compromiso con la claridad, sí, y es también una forma mucho más novedosa de enfrentar los problemas que plantea la filosofía en general, utilizando los medios que la lógica nos ofrece, ¿no? El instrumental formal que la lógica proporciona y que permite deshacerse de muchos pseudo problemas. Claro, y que nos permite expresar con mayor claridad los problemas y poder de alguna manera valorar y equiparar o calibrar, ¿no?, de una, sí, mejor manera las respuestas que se ofrecen. Sí. Entonces, bueno, la palabra de analítico procede del término análisis, ¿no? Sí, claro. La primera cosa que se planteó en la filosofía analítica en el siglo XX, pues fue esta idea de que teníamos que ser capaces de analizar las oraciones mediante las cuales expresábamos, ¿no?, nuestros conocimientos, de tal manera que fueran, por así decirlo, absolutamente transparentes, ¿no? Sí. Que pudiéramos ver con toda claridad cuáles eran los compromisos, aquellas cosas a las que nos comprometíamos, las cosas que quedaban de lado, sí, y los argumentos que podían ser relevantes, sí, para lo que se estaba discutiendo. Sí. Entonces, esto es lo que caracteriza la filosofía analítica y lo hace enormemente atractiva porque, sí, claro que hablamos entonces un lenguaje en el que podemos... sabemos siempre de qué estamos hablando. Sí. Eso es muy importante. Ahora, perdóname, pero lo, sí, que me decías de que nadie sabía la Facultad de Filosofía cuando les preguntaron... Bueno, la Facultad de Filosofía es una sociedad muy plural en donde conviven muchas carreras diferentes, ¿no? Sí, y estudiantes de muchas procedencias que vienen a veces a hacer teatro, a veces a hacer letras inglesas. Eso lo saben las personas que hicieron los sondeos. Entonces yo creo que más bien la moraleja es precisamente, me parece a mí la moraleja importante, es que la filosofía analítica desafortunadamente no está lo presente, lo vivo que nosotros quisiéramos que estuviera en la facultad. Bueno. Yo estoy de acuerdo contigo en la caracterización. Añadiría simplemente un rasgo que no sé si tú lo compartes esto o no. A mí me parece que lo que es fundamental en la filosofía analítica, porque los fenomenólogos y los existencialistas y los tomistas y los marxistas dirán que ellos son muy rigurosos y son muy claros, aunque uno no los entienda, pero lo que es fundamental es la prioridad que se le concede a la filosofía del lenguaje y cómo digamos la propuesta es la de ver los problemas filosóficos que hemos venido heredando desde los griegos, se pueden estudiar mejor desde la perspectiva del lenguaje como problemas que tienen que ver con los significados, las aplicaciones de los términos, los diversos usos que se hacen, las clases de afirmaciones que hacemos, y eso sería determinante de la filosofía analítica. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Bueno, claro, cuando digo que lo que motiva y lo que unifica a todas estas personas que en el esfuerzo de hacer una filosofía más comprensible es expresarse con rigor, con claridad, hacer uso de la lógica, etcétera, desde luego que está implícito en esto algo de lo que tú estás diciendo, sí, la preocupación en estudiar el lenguaje y en poderse aclarar cosas que parecen muy sencillas y que parece que todos sabemos muy bien, sí, lo que es cuando nos preguntamos por el significado de un, sí, enunciado, sí, o la referencia de un nombre, parece, sí, que todos sabemos contestar, pero a la hora que tratamos de elaborar una explicación un poco más sofisticada, nos damos cuenta de sí, la cantidad de complicaciones a lo que eso conduce. Está bien, eso ya sería una discusión dentro del marco de la filosofía analítica, sí, pero me parece que la idea sería más o menos la siguiente, es decir, desde la antigüedad nos preguntamos
por cosas como qué es la materia, qué es el pensamiento, cómo es Dios, cosas por el estilo. Y estas parecen preguntas sustanciales. Preguntamos acerca de una entidad que es Dios. Preguntamos por la pregunta por Dios es de la teología más bien. Bueno, ok, pero digamos hay muchos filósofos que se han ocupado de eso, en fin. Pero vienen los filósofos analíticos y dicen, mira, en lugar de que estés preguntando por cosas que son intangibles, ¿por qué no nos fijamos en las aplicaciones de las palabras? ¿Quieres saber lo que es el pensamiento? Ve cómo aplicas el verbo pensar, ve en qué circunstancias, ve qué reacciones generas, ve para qué te sirve, y entonces tú te vas a aclarar lo que es el pensamiento, y vamos a tener una plataforma sólida que es el lenguaje natural, en el cual todos somos expertos. Sí, somos propietarios y todos decidimos. Y esa sería la ventaja que tendría la filosofía analítica, que en lugar de estar especulando, interpretando, haciendo experimentos internos de análisis para ver qué encontramos dentro de nosotros mismos, pues hacemos un análisis que es de carácter lingüístico, en el que todo el mundo puede participar y dar su opinión si nos desviamos de las descripciones correctas, ¿no? Es un intento de explorar los conceptos a través de sus expresiones, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. A través de los usos de las palabras. Y esto, otra cosa que quería yo también decirte con respecto a la falta de popularidad que parece que a ti te preocupa. A mí no me preocupa porque me parece que la filosofía es realmente una disciplina sumamente sofisticada y rara y difícil y que requiere de mucha especialización y mucho profesionalismo. La filosofía ha dejado de ser una expresión cultural para el mundo culto en general. Y se ha convertido en un quehacer técnico, de especialistas, de gente que estoy de acuerdo con eso, maneja la bibliografía relevante, que conoce los argumentos que se han ofrecido en un sentido o en otro. Sí. Entonces, a mí no me preocupa que no sea popular o que la gente no la conozca. A mí me preocuparía que la conocieran demasiado porque no puede uno, hacer de estas cosas tan raras, tan sofisticadas, como decía yo, algo como del dominio común, porque no está en su naturaleza. Yo creo que a mí me parece que tenemos que distinguir dos cosas. La filosofía es un terreno de investigación en donde debe prevalecer siempre la libertad y la pluralidad de intereses. Pero eso no exime a la gente de conocer lo que son los avances en el área, lo que son los triunfos que se han ido acumulando, y ahí yo creo que habría que reconocerle trofeos concretos a los grandes filósofos, desde Frege hasta Quine o Davidson o quien sea. Y eso, si no está presente en una facultad de filosofía, me parece que es algo que hay que tratar de solucionar. Yo lo que creo es que los filósofos analíticos sí deberíamos de procurar ejercer alguna presión en que la filosofía que se escribe, sobre todo la que se escribe para estudiantes de nivel preparatoria y de los primeros años en la facultad, antes de que comiencen a leer a lo mejor grandes textos analíticos importantes, que sea una filosofía que tenemos que presionar, porque se escriba una filosofía clara. Podemos hablar de Platón con claridad, podemos hablar de Aristóteles con claridad, podemos hablar de Descartes con claridad. Lo que tenemos que combatir como filósofos analíticos es la verborrea y la expresión confusa y mistificadora, que oculta realmente problemas a veces muy interesantes, pero que los estudiantes que leen los textos a veces ni se enteran de ellos porque están muy mal expresados. Entonces yo creo que sería muy bueno que la filosofía analítica influyera en el gran público de esa manera, pero no puede convertirse en en un tema que interese al gran público. No, yo me refería a los alumnos de la facultad. Pero bueno, como dicen, para muestras un botón, vamos a hacer un poquito de filosofía analítica, porque tú has trabajado muchas cosas.
y me gustaría ver algo de tu trabajo más reciente. Tú te doctoraste hace algunos años y presentaste una tesis sobre, digamos, entre otras cosas, un filósofo contemporáneo muy importante que es Saúl, o Sol, como le digamos, Saúl Kripke. Sí. ¿Nos podrías decir en qué área se inscribe tu discusión, qué problemas planteas, qué enfrentas allí? Porque esto nos va a dar una idea de lo que es la filosofía analítica en acción, digamos. Sí, bueno. Mi tesis, el trabajo que yo hice para doctorarme, es una defensa de una teoría acerca de los nombres propios en el lenguaje. Es una tesis de filosofía del lenguaje. En filosofía del lenguaje hay una parte de la filosofía del lenguaje que es la semántica filosófica, que se ocupa especialmente de expresiones. Bueno, una parte de la semántica se ocupa de aquellas expresiones que utilizamos para designar individuos, ¿no? A veces es un artículo cuando te digo tú, o a veces es el nombre Alejandro cuando me refiero a ti por tu nombre. Estas expresiones plantean problemas y constituyen un tema que es bastante distintivo y diferente de otro tipo de expresiones, las expresiones que utilizamos no para referirnos a individuos, sino más bien para caracterizarlos. Cuando yo te caracterizo como el colega que está sentado a mi derecha, o como la persona que está que lleva un suéter verde de un color precioso en este momento, podría yo decir que, bueno, te estoy caracterizando mediante ciertos predicados. Sí. Esas expresiones predicativas pues las estudia también la filosofía del lenguaje, pero generalmente se hace una distinción entre dos tipos de expresiones, las designativas y por otro lado las predicativas. Bueno, mi tesis es una tesis sobre las expresiones designativas y dentro de las designativas sobre un tipo de expresiones que son los nombres propios. Y lo que yo trato de defender en esa tesis, dicho en muy pocas palabras, es que podemos, a pesar de las críticas que se han presentado a esta tesis, podemos defender la teoría de que los nombres propios carecen, por así decirlo, de significado. Bueno, antes de seguir, vamos a tratar de aclararle a la gente en qué consiste el problema. Normalmente, si decimos Cantinflas es mexicano, la gente diría que esa expresión es significativa porque se compone de expresiones significativas. En este caso, Cantinflas y es mexicano. Es mexicano apunta a una propiedad particular, a una característica. Y Cantinflas, la gente normal diría, Cantinflas me remite a un señor. El significado de la palabra Cantinflas es el señor con el gorrito, etcétera, etcétera. Ese es su significado. Entonces, si ahora tú estás diciendo que los nombres propios, como Cantinflas, no tienen significado. Para una persona que no se ha adentrado en estas áreas, eso resulta sorprendente, porque ¿cómo es posible que una expresión que no tiene significado pueda formar parte de una expresión que es significativa? Porque Cantinflas no es un garabato, es un nombre y digamos lo que la gente diría es, tiene que tener algún significado. Sí, déjame responder a tu pregunta. Cuando yo digo que no tiene significado, que los nombres no tienen significado, lo que quiero decir es que no tienen un significado descriptivo. O sea, que si significan algo, que si contribuyen en algo al significado de la oración, es de una manera totalmente diferente a como lo hacen los predicados, ¿no? Las expresiones predicativas. La tesis que a mí me interesó sostener y que sigo yo convencida de su verdad es que los nombres hacen una contribución muy diferente. Los nombres simplemente sirven para referir a un individuo, pero sin caracterizarlo de ninguna manera. ¿Por qué podemos sostener esto? Bueno, porque aun cuando asociemos con Cantinflas, que era tu ejemplo, a lo mejor, no sé, la descripción de ser el cómico más connotado de visto México, en el cine mexicano, bueno, eso
es algo que es totalmente contingente acerca de Cantinflas. Cantinflas podría perfectamente no haber sido un licenciado en Derecho. Y se podría haber seguido siendo Cantinflas. Sí. Entonces, lo único que nos sirve para designar a ese individuo en su singularidad, en su especificidad total, es el nombre. Ya. Ningún predicado, bueno, habría predicados esenciales, pero no me voy a meter en ese problema. Bien. Pero lo que quiero simplemente explicar es que no hay razones, no hay buenos argumentos para sostener que los nombres son, por así decirlo, como paquetes de predicados, ¿no? Bueno, está bien. Eso como tampoco hay buenas razones, para decir que los nombres deben de significar de la misma manera como significan los predicados. Está bien. Vamos a retomar la plática porque aquí hay un par de cosas que me gustaría plantearte, pero tenemos que hacer una breve pausa y regresamos. Me parece muy bien. Entonces... que va desde Aristóteles hasta nosotros, que es una cadena, repito, en donde el nombre se va pasando de unos a otros y que nos conecta a nosotros directamente con Aristóteles. Pero, bueno, indirectamente en el sentido de que hay una cadena, pero hay una cadena que nos conecta y esto es lo que nos permite que podamos utilizar una cantidad de nombres y podamos referirnos a individuos, ¿no?, que están en el pasado, que no hemos conocido nunca o que nos vienen apenas a presentar. Podemos comenzar a hablar del nuevo autor que tú a lo mejor me vienes a platicar de él y podemos hablar de él. Bueno, gracias a que las cadenas de comunicación son capaces de preservar la referencia de los nombres. Russell dice algo diferente, como tú sabes. Sí, muy diferente. Russell dice que el pensamiento en la mente de una persona que usa un nombre propio solo se puede hacer explícito si reemplaza el nombre propio por alguna descripción, un predicado, como estamos diciendo. Si tú me preguntas a mí quién es Aristóteles, yo te voy a decir, como no lo tengo presente, no puedo apuntar a él, señalarlo y decir, este es Aristóteles. Entonces tengo que decir, bueno, el autor de la metafísica, el autor de la ética nicomaquea, el creador del Liceo, el alumno de Platón. Entonces tengo que recurrir a fuerzas a una descripción que me va a dar en el contexto de la oración el significado de la oración completa. ¿Cómo podemos nosotros zafarnos de las descripciones? Pero digo, más bien, yo creo que el problema se le plantea a Russell, que supone que cada hablante conoce una descripción definida del individuo al cual refiere. Si usa el nombre, sí, ¿no? Pues no, digo, podemos nosotros poner varios ejemplos. Digo, podíamos poner, no sé, yo te puedo, por ejemplo, no sé, mencionar en este momento algún autor que sea Plauto. Vamos a hablar de Plauto. Bueno. Dame una descripción. Yo puedo hablar de Plauto. Sí, está bien, el autor de tales y cuales comedias. ¿De cuáles? Bueno, dámelas, porque si no tienes una descripción definida. Que el autor de las comedias impresas por el libro de no sé, bueno, sacó filológicas. A donde yo voy es que hacemos uso continuo de nombres en nuestro lenguaje. Utilizamos muchos nombres de individuos de los cuales no conocemos una descripción que los distinga de todo el resto. No. Digo, yo puedo hablar de Plauto, puedo hablar de Herodoto, puedo hablar de Homero, puedo hablar de, si es que existió, puedo hablar de muchos individuos. Porque hay una descripción a la mano. No. Pero, a ver, si yo te digo, Crunch era muy simpático, y tú no sabes qué es Crunch, ni qué designa, ni si designa ni no. No, pero ese no es el caso. Yo tengo un perro que se llama Crunch. Bueno, entonces, si yo te digo Crunch es muy simpático, ahorita tú ya sabes que es un perro, pero si tú no sabes cuál es el significado de lo que yo dije. Bueno, los contextos en los que se usan los nombres nos permiten inscribirnos en una práctica de utilización del nombre. ¿El contexto forma parte del significado? El contexto te permite incorporarte a una práctica de uso de un nombre para referirte a cierto tipo de... Entonces el contexto te permite, en ciertos casos, si ahorita comienzas a hablar de tu perro que se llama Crunch, pues bueno, el contexto nos va a permitir insertarnos en esa práctica que tú haces del nombre, de ese uso que haces tú del nombre Crunch, y comenzar a lo mejor a preguntarte el color de Crunch y el carácter de Crunch. Básicamente hay dos puntos de vista.
el que tú representas, el que tú defiendes, de acuerdo con el cual los nombres propios no son, no contienen, no aluden a descripciones, y hay, como yo, que defiendo la teoría descriptivista de los nombres, que dice que el significado de un nombre, su contribución al significado completo de la oración, solo se puede hacer vía una descripción, porque me parece que la función del lenguaje es la de transmitir conocimiento, y que de alguna manera tiene que haber un conocimiento involucrado en esto. ¿Pero por qué transmitir conocimiento? No, el lenguaje sirve para muchísimos fines, sí, pero no para transmitir conocimiento nada más. Bueno, pero estamos en el contexto de la referencia, sí. Exactamente, en ese sentido, información, en un sentido muy amplio. Entonces, ¿cómo podría cumplir el lenguaje con esa función si no hubiera contenidos? Bueno, te respondo, esto es posible, digo, en filosofía, y es parte también de lo interesante en filosofía analítica, que ves cómo está conectado todo con todo, todos los tipos de problemas están interconectados. Yo creo que los problemas en el campo de la filosofía del lenguaje están muy conectados con los problemas en el campo de la metafísica. Si tú, con Aristóteles, por ejemplo, admites que hay individuos que existen, entidades individualizadas, ¿no?, en la realidad, y que podemos conocer las sustancias a las que podemos conocer directamente, no a través de sus propiedades nada más. Digo, las propiedades sirven para que nos acerquemos a ellas y las distingamos de otras, pero una vez que las tenemos identificadas, podemos referirnos directamente a las sustancias. Entonces, si tú admites este tipo de tesis, no hay un gran problema respecto a qué información transmites cuando utilizas un nombre. Bueno, cuando utilizas un nombre, lo que usas es una etiqueta que te sirve para identificar a una determinada sustancia individual. Eso suena ya muy rimbombante, pero así simplemente, es. Digamos, la respuesta obvia es que la identificación, cuando no se puede hacer de manera directa, se tiene que hacer a través de las propiedades, porque si no, ¿cómo? Entonces, ¿no? En el caso de Napoleón, pues no lo tenemos enfrente, pero podemos hablar de él. ¿Por qué? Porque sabemos que fue el hombre que hizo tal y cual cosa, o que no hizo tal o cual otra cosa. Pero fíjate que afortunadamente muchas personas pueden hablar de Napoleón sin conocer gran cosa acerca de él, ¿no? Está bien. Saber que es un emperador francés, pero bueno, eso no lo distingue porque hubo varios. Bueno, está bien. Margarita, tú has incursionado en distintas áreas de la filosofía. Esta es hemos tratado de ilustrarle al público lo que es la discusión en filosofía del lenguaje para los filósofos analíticos, tratando de argumentar en un sentido y en otro, pero hay otros temas y tenemos tiempo limitado. Y tú has trabajado en otras cosas. Vamos a mandar a un sondeo para que veas tú lo que piensa la gente acerca de estas otras áreas en las cuales tú has investigado, y luego regresamos sobre eso. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno. ¿Nos podrías definir qué es un problema moral? Un problema moral, pues tiene que ver con una serie de principios y de valores que uno adquiere, y el problema moral sería precisamente cuando esos principios o valores se ven enfrentados con otra cosa, ¿no? Algo fuera de una regla, o lo que pasa es que en la sociedad hay como que un estándar, ¿no? Y si te sales de eso, ya estás como que faltando a las ciertas reglas que impone la sociedad. Puede ser eso un problema, como el exhibicionismo, cosas así. Pues no sé, tal vez es el problema con el individuo mismo, ¿no? Pues es como una agresión social. O sea, interviene obviamente la moral, pero como una agresión. Es como si ahorita pasa un chavo y le agarra las pompis a alguien, pues obviamente que le está faltando al respeto. Creo que es eso, una agresión. Un problema moral, pues depende, cada quien tiene su propia moral, y creo que un problema moral es el que se crea uno dependiendo de su moral. Bueno, hay mucha confusión en relación con la ética, la moral. La gente identifica, no distingue niveles ni nada. Tú también has trabajado en cuestiones de ética, y
en algo que es relativamente poco conocido, inclusive dentro del campo de los especialistas, que es la ética ecológica o ambiental. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, creo que es una rama o una orientación de la ética que realmente es de enorme importancia en nuestros días. Es la reflexión, es simplemente una reflexión sobre la manera como hemos de comportarnos con respecto al mundo natural, sí. Mucho se ha considerado dentro de la tradición, sobre todo judeocristiana, se ha considerado que la naturaleza está para que el hombre se sirva de ella, para que la use, para que la explote, y este tipo de manera de concebir a la naturaleza ha dado lugar, a una destrucción del mundo natural abuso, y a un deterioro del medio ambiente que ha puesto a reflexionar a muchísimas personas en todas las ramas del conocimiento, y la filosofía no se ha salvado de ella. A la filosofía le plantea a la ética en específico, el problema de qué valores podemos nosotros atribuir razonablemente a la naturaleza, o si tiene valor, o si su valor es simplemente derivado, si es un valor instrumental, sí, o un valor que tenga por sí misma, ¿no? ¿Tú qué le dirías a alguien que te dijera, hay bosques, hay ríos, hay montañas, todo eso, nosotros somos los habitantes de este planeta, los que dominamos el planeta, tenemos derecho a usar eso? Voy a hacer una extensión, una aplicación de la tesis de Trasímaco a este otro contexto, ¿no? El poder me da la razón. Para eso son los pescados, para que los humanos los comercien, los negocios los coman. Para eso son los animales, para tenerlos ahí de mascotas o mandarlos a la carnicería, según el caso, porque los humanos necesitan comer. El que fija las necesidades no es el ser humano. ¿Tú qué le responderías a alguien que dijera eso? Yo creo que efectivamente, necesitamos de muchas cosas del mundo natural para la subsistencia. Sí. De hecho, la especie humana ha vivido en el planeta por millones de años y ha podido convivir con otras especies y ha podido adaptarse a los sistemas, a los ecosistemas en los cuales ha estado inserto, y esto utilizando cosas en su beneficio y también dando cosas en beneficio del ecosistema al que pertenece. Pero hemos llegado en el siglo XX a un momento, en el XXI ahora, a un momento en el que hemos visto que el hombre ya no es esa especie que se inserta en un ecosistema de una manera benévola, vamos a decir, de una manera cooperativa, sino más bien de una manera destructiva y explotadora, que lo que ha logrado es el deterioro, la destrucción y el desequilibrio ambiental en muchos ecosistemas, y esto es lo que precisamente plantea un problema a los filósofos de qué hemos de hacer frente a esto, qué hemos de Pero ¿no pensar? te parece, por ejemplo, podría pensarse que así siempre ha sido el hombre, y que la única diferencia que hay ahora es la cantidad y la efectividad de sus recursos? Pero la cantidad es muy importante que la tengamos en cuenta, y lo limitado de los recursos también es muy importante. Esto es, pero la ética no cambia la calidad de nuestra relación con la naturaleza. No, sí lo cambia, porque si la ética es una reflexión razonable sobre cómo hemos de comportarnos, tenemos que tener en cuenta cuáles son los riesgos que estamos corriendo, cuáles son los riesgos que corre nuestra especie, otras especies, pero entonces y ecosistemas muy complicados que han tardado millones de años en formarse. Está bien, pero entonces la ética ambiental es un asunto puramente pragmático de cómo manejar la naturaleza, de modo que no se deteriore al grado de que no podamos aprovecharla. No, es una reflexión que, dado el deterioro, dado el desastre al que hemos llegado en términos de destrucción ambiental, se nos plantea el problema de
que tenemos que cambiar nuestras formas de pensar sobre la naturaleza, que la manera como hemos venido concibiendo a la naturaleza, conceptualizando, ¿no?, lo que es el medio ambiente, es una manera equivocada que lleva a la destrucción y a la muerte. Entonces, queremos nosotros, bueno, cambiar la forma de pensar de las personas sobre el mundo natural, revalorándolo y dándole una dignidad de la que ha sido completamente despojado por esta tradición a la que tú aludías también, sí, de ver a la naturaleza como algo que está ahí para usarse, para explotarse, para destruirse. Desde la Biblia, ¿no? Dios nos dio el mundo y el mundo es para ustedes. Esta es una forma, esta forma de pensar es a lo que se le denomina antropocentrismo, considerar, por quién sabe qué razones, que la especie humana ocupa un lugar central, sí, en la realidad, en la existencia, en el mundo existente, y que entonces es dueña y capaz de destruir y tiene el derecho a hacerlo, cualquier otra cosa que se lee. La ética ambiental es una rama, por así decirlo, o una especialización de lo que más en general podríamos llamar ética práctica. Sí. Y tú también has trabajado otros problemas. Uno muy importante es el del aborto. Sí. Antes de que tú nos digas lo que tú opinas y sostienes en relación con este delicadísimo problema, ¿por qué no vemos lo que nos dice la gente al respecto? Vemos rápidamente un par de entrevistas. Pero a ver, ¿por qué no decimos algo sobre la ética práctica? Digo, yo creo que es muy importante que seamos conscientes de que los filósofos y las personas que nos interesamos en la reflexión moral, tenemos que atender una cantidad de problemas que se le plantean a la sociedad contemporánea y que a veces hay muchísima confusión y mucha obscuridad sobre cómo enfrentarlos, ¿no? Sí. Esas entrevistas que pasaron hace un momento, bueno, dan muestras de ello. Sí. No saben lo que es un problema moral o piensan que es una agresión. Sí, una agresión, si una persona le pellizca. Sí. Bueno, estas cosas me parece que son completamente obscuras las formas que tienen de entender la moralidad. Parte de nuestra función como filósofos analíticos es tratar de esclarecer es aclarar estos problemas, y tanto la filosofía del medio ambiente o la ética del medio ambiente, la ética ambiental, como la ética del aborto, bueno, constituyen dos problemas a los que sí he enfocado ahí mi Bueno, vamos rápidamente a ver esto y luego deliberamos sobre el otro. ¿Y qué opinas del aborto? Creo que no está bien abortar porque no te cuidaste y ya te embarazaste, pero estoy a favor del aborto por violación y por todas esas cosas. Pues yo opino que es una cuestión de decisión personal. Creo que no se puede legislar sobre el cuerpo del otro, y creo que eso deberían de entenderlo los que hacen las leyes en este país, ¿no? Las violaciones podría ser permitido, pero hay chavas que tienen relaciones en temprana edad y lo requieren, no sé, por cuestiones de problemas familiares o cosas así, o también por las cuestiones de empleo, que si tienes un hijo no te emplean o cosas así, porque las mujeres de hecho tienen muchos problemas con esas cosas, ¿no? Yo pienso que si lo legalizaran no sería tan visto, ¿no? O tan mal visto. Es un crimen porque nunca le preguntaste si querías tenerlo, y tal vez para ti es como permisible en el sentido de que, pues no sé, tus complicaciones de vida o algo así, ¿no? Puede ser. La verdad, yo no lo practicaría. Creo que es algo bastante, no sé, si es una agresión hacia una persona. Bueno, yo lo veo así como un crimen, porque pues la persona tiene derecho a nacer. Entonces, pues yo tengo una hija y jamás hubiera pensado en el aborto. A pesar de que tengo corta edad, o sea, tengo 19 años y nunca hubiera pensado en un aborto. Bueno, el problema del aborto es un problema moral, un problema legal, un problema político, un problema religioso. O sea, realmente se infiltra en la vida de muchas formas, ¿no? Y es un problema urgente además.
¿Tú cómo lo enfrentas, Margarita? ¿Cómo crees tú que es la forma racional de enfrentar el problema del aborto para dirimir ahí la cuestión en teoría y luego proponer soluciones que se puedan implementar de manera ya masiva? Bueno, yo creo que en el tema del aborto hay también muchísimas confusiones que los filósofos tenemos que aclarar. Una muy clara, por ejemplo, y que se ejemplificaba en una de las entrevistas que acaban de pasar, es, la de utilizar el concepto de persona casi sin reflexionar para referirse a cualquier cosa que haya resultado de una unión sexual, de una relación sexual. Entonces, creo que investigar, y eso por ejemplo yo lo he hecho en algunos trabajos, investigar sobre el concepto de persona y ver si hacemos un uso razonable, un uso justificado, razonable, cuando lo utilizamos de esas maneras o cuando otros la utilizan de esa manera. Y yo creo que realmente podemos mostrar mediante la investigación, el análisis conceptual, ver cuál es la semántica del concepto persona, que hay una utilización realmente muy rara, muy extraña, muy equivocada, cuando se saca de contexto algo y se le aplica algo para alguna cosa para la cual no está designado. Entonces, esto es un tipo de investigación que tenemos que hacer los filósofos. ¿Pero lo podrías ejemplificar para que quedara claro eso que acabas de decir? O sea, nosotros diríamos persona es una persona adulta que tiene trabajo, que tiene relaciones, y nos vamos yendo en el tiempo hacia atrás. Pero ya un feto, pues es debatible. Un embrión, pues ya la palabra persona ya no se aplica. Sí. Una célula fertilizada ya no es una persona. Eso sería lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, yo digo algo como eso. Yo creo que cuando hablamos de personas, hablamos de entidades a las cuales por lo menos les podemos predicar algunas características psicológicas, algunas por mínimas que sean. Sí. Pero, no sé, llamarle persona a este objeto que está aquí frente a la mesa, pues sería una cosa rarísima. O al vaso que tengo aquí enfrente. Y algo similar a eso ocurre cuando se saca del contexto natural de uso la palabra persona y se aplica, por ejemplo, a un óvulo fecundado. Sí. Yo creo que eso es un error conceptual graso. Se puede hablar, desde luego, de un cigoto, se puede hablar de un cigoto que contiene una información genética completa que si se le deja desarrollar se puede convertir en una persona. Todo esto es correcto, pero llamarle persona a eso y por lo tanto juzgar que el aborto supone, la práctica del aborto en cualquier momento del embarazo supone la destrucción de una persona, me parece un franco error conceptual. Y con implicaciones prácticas. Entonces, ese es un primer aspecto de la cuestión. Un segundo aspecto de la cuestión es el de también reflexionar, si realmente no hay una persona de por medio, bueno, parecería que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, tiene derecho, esto es lo que mucho se ha discutido sobre todo dentro de la filosofía que han elaborado las feministas, ¿no? Las reflexiones de las feministas. Bueno, hay mucha referencia a este derecho de la mujer a disponer de su cuerpo y a decidir lo que sucede en su cuerpo y por lo tanto su derecho a interrumpir un embarazo si considera que no es un embarazo que convenga por cualquier razón que ella tenga, ¿no? Margarita, este tema da para esta sesión y muchísimas más. Sí. Desafortunadamente tenemos un tiempo limitado. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Realmente yo disfruté mucho la plática, espero que el público también. Y espero que esto se repita en algún otro momento. Pues muchísimas gracias a todos los que nos